volumen Sí. corriente, o sea, el ciclo Era la respiratorio ventilación de alto. la época. Estamos hablando del ¿Cómo? año 2000. La ventilación de la época, La 1998, ¿no era? ventilación hasta el 95 aproximadamente. Bien. Sí. La idea del trabajo es que nosotros utilicemos un bajo volumen corriente, una PIB mayor para disminuir la lesión alveolar, bien, y a la larga o en un efecto prolongado, o sea, de poder sacar el paciente con las menores complicaciones que tenga ese paciente. El objetivo Eso del es trabajo es disminuir la mortalidad. disminuir la mortalidad y Ventilando con bajo y BT. reducir las lesiones. Ese es el Exacto. objetivo. El objetivo primario es disminuir la mortalidad, lo cual en investigaciones es un outcome duro, es difícil de demostrar el descenso en la mortalidad. Ha visto que no se demuestran todos los... Ustedes leen un montón de trial y ven que el descenso en la mortalidad no lo demostrás tan fácil. ¿Y cuál es el descenso en la mortalidad que demuestra Mato? Un montón. Ahí, según lo que dice, hasta los 28 días es mucho. Después Es dice mucho. que es del 66%, o sea, el 66% El de descenso los de la pacientes mortalidad. se extuban. Acá está. Espérenme un segundo. Sí, no, estoy viendo la pantalla, estoy viendo. Bueno. Te lo puedo Dice que decir. la mortalidad de un grupo contra otro es de la protectora, o sea, la que usamos ahora actualmente es del 38% contra un 71% de la convencional, o sea, es bastante grande la diferencia. Es mucha la diferencia. ¿Y cuántos pacientes tiene ese trabajo en contra de lo que dije hace un rato? No, este trabajo según ¿Cuántos pacientes tiene? usted, 53 pacientes. ¿Y viste la diferencia de mortalidad que demuestra? Sí. Bueno, ahí está, es un trabajo que eso, yo siempre digo, la estadística dice muchas cosas, ¿no es cierto? Y a veces te dicen, con pocos pacientes vos no podés demostrar mucho, y con muchos pacientes podés mostrar cualquier cosa. Eso es lo que dicen a veces cuando haces los cursos de estadística, ¿sí? Pero sin embargo, si vos tenés claro los objetivos de un trabajo, sí podés demostrar. Ahí hay una demostración clara de descenso de la mortalidad en el trabajo de Amato. ¿Qué BT usaron los pacientes que morían? Que sería el grupo convencional. Una BT de 12 mililitros por kilogramo de peso contra una de alrededor de 6. Nada que ver, era el doble El el doble. BT que usaban. De hecho, Amato fue muy criticado porque ya en ese año, en el 98, cuando hizo el trabajo, ya no se ventilaba con 12 mililitros kilo, se ventilaba con 10. Ya empezaba la crítica a ese trabajo, es muy importante por eso. Pero usaba otras cosas en la forma de ventilación, ¿lo leíste? Usaba otra cosa. Amato lo que utilizaba era diferentes modos ventilatorios, por un lado. Por otro lado, lo que utilizaba era una baja PIP, o sea, ¿Baja? En el grupo convencional y en el grupo de tratamiento. En el grupo convencional usaban 12 mililitros kilo contra alrededor de contra 6. 20. ¿Eh? Y en el grupo de tratamiento, ¿qué BT usaban? 8 de BT. Sí. ¿Y qué más usaban? Usaban PIP. Sí, una PIP más alta, Doc. Claro, ¿y cómo sabían? ¿No leíste eso? ¿Cómo construían la PIP óptima? ¿Cómo sabían qué PIP le ponían al paciente? Eran distresados, ¿no? En realidad esa parte la leí, pero no entendí a lo que quería Este llegar. artículo es mi preferido de toda la literatura médica, te diré. Así que no tenés que leer de memoria. Cagaste, justo se lo dieron a vos. Y justito Lo me sé tocó de a mí. memoria, lo leo todos los Y años por culpa de justito me tocó a ustedes. mí. Gracias, Doc, gracias. Escúchame, no, bueno, ¿qué querés? Es un artículo que todo el mundo tiene que leer, es como la Biblia, es como el Viejo Testamento para los católicos, tenés que leerlo, el Génesis lo leen todo, bueno, este es el Génesis, ¿está bien? Bien. Bueno, lo que construye Amato es, a uno lo ventila en forma convencional, que era como se ventilaba en la época, la PIP que le parecía lo que ventilaban y 12 dBT, y a otro le ponía 8 mililitros kilo y construía mediante la super jeringa, le inyectaba volumen al paciente y medía la PIP, medía la plató, medía la PIP, ¿sí? Medía presiones, hacía la curva de presión-volumen, y por 2 centímetros de agua por encima del punto de inflexión inferior, seteaba la PIP. A los que no podía construir esa curva, ¿sí? A los que no podía hacer la curva de presión-volumen, les ponía 16 de PIP, que para él era la PIP óptima. Todos esos pacientes se ventilaron con PIP elevada y bajo BT. Y otra cosa, ¿qué plató tenían esos pacientes?
alrededor de 18, Doc, no. Bueno, No, ese estudio, no. cuando vos Sí. lo lees, es bien claro. Por eso te dijo Vanessa, no le podés poner esa pipa a ese Sí. volumen al paciente. Sí. El paciente que tiene 12 mililitros kilo de BT, esos pacientes tuvieron un promedio de 40 y pico de plató. Y los pacientes que estaban en el modo convencional habían tenido plató de 30 en ese grupo. ¿Sí? La diferencia de plató entre los dos grupos era muy elevada. La diferencia de PIB también, los pacientes que habían estado en el grupo de tratamiento se habían ventilado con PIB más elevada y se había construido con la curva de presión-volumen. O sea, la forma de ventilar era muy sistemática en el grupo de tratamiento. Y todos tenían plató baja, BT y plató baja. ¿Está bien? Que en realidad lo que se dice es que los pacientes se murieron menos por eso. Por los volúmenes bajos, vos tenés menos plató y se muere menos la gente. Lo que te dice Amato, en un siglo donde nadie sabía cómo ventilar a un paciente y todos ponían 800 mililitros a un cualquiera que... O sea, llegaba yo y me ponían 600 de BT. Era así en esa época. De hecho, hay mucha gente muy vieja que todavía sigue ventilando extrañamente así. Hoy todo el mundo sabe que eso no se puede subir. Subir el BT nunca es una opción. ¿Entendés? Porque siempre podés estar ante el riesgo de subir la plató y las presiones elevadas y los altos BT son los que matan a los pacientes. Los altos, los BT elevados y las presiones elevadas. Bien. ¿Está bien? Está bien, está. Eso fue lo que yo intenté hacer y me sacaron. Bueno, yo si querés te leche. ayudo. Y cuando presentás el trabajo, cuando presentan cualquier trial, tienen que tener el objetivo clarísimo, tiene que estar puesto. Presento esto, ¿de qué trata el trial y el objetivo? Porque a veces te perdés en la estadística y te cuesta acordarte del objetivo. El objetivo tiene que estar bien claro. ¿Para qué hizo este trabajo esta persona? Y después cuando presentás los datos es fácil, puedes mismo presentar las tablas. En la tabla de Amato, en la tabla 1, tenés las características basales de los pacientes. Porque es re importante, Amato ventiló todos sépticos, ¿o no? No, neumonía. Eran todas neumonías. Sí. ¿Y qué neumonías tiene Brasil? No sé. Ajá. Bueno, es importante ver eso. Leptospirosis eran todos, creo, si no me equivoco. Eran distrés por leptospira en esa época. Hubo un lindo brote ese año. Pero creo que era eso. O sea, tenés que ver las características de los pacientes. Tampoco es lo mismo ventilar un distrés primario, pulmonar, que un distrés secundario, que es extrapulmonar. Entonces está bueno. Ese artículo lo tienen que saber, pero así, porque ese es la base de lo que es el bajo BT. Después de ese artículo viene el de NARS Network, lo siento. Justo me tocó a mí, vamos. Sí, obvio, porque es la base de la literatura de terapia de ventilación mecánica en terapia intensiva. Volvé a leer todos los métodos de cómo él construye la curva, la superjeringa, cómo setea la PIP, porque para todos es muy importante saber cómo se construye, cómo se puede obtener la PIP óptima. Cada lugar la obtiene de diferente manera. Amato la obtenía con la curva de presión-volumen. ¿Sí? Nosotros la obtenemos haciendo una maniobra deflacionaria, ¿sí? Que es la PIP compliance, o algo así. Ok. Bueno, hay un montón de formas de obtener la PIP óptima. Pero vos hay dos secretos importantes. El bajo BT salva vidas, y te lo está diciendo Amato con 50 pacientes, y después te lo dice el ARS Network, que ¿cuántos pacientes tiene, chicos? Alguno va a contestar, se aburrieron ya. ¿Cuántos pacientes tiene el ARS Network? Ani lo va a tener que leer. Bueno, eso lo podríamos hacer una comparación. Como todos están dormidos ya, estaría muy bueno hacer una comparación entre el Amato, ya estoy divagando, y el de ARS Network. Son artículos básicos que hablan del bajo BT en pacientes de terapia, injuriados. Y vos ahí tenés dos tipos de ventilación re distinta. Amato tenía PIP elevada, BT bajo, pero el ARS Network tenía BT bajo con PIP de 8, 10, PIP re bajitas, y esos pacientes también se salvaron. Como hay una discusión si la PIP en realidad salva vidas o no, en realidad me parece que lo que salva vidas es el bajo BT, y por eso nunca la mejor decisión es subir el BT. En cualquier paciente injuriado seguro no es la mejor decisión, y en los pacientes sanos, que tienen riesgo de injuria, hay un artículo de Slasky de hace muchos años que habla justamente de lo mismo,
Y si vos tenés una persona que está en riesgo de injuria pulmonar, por ejemplo, un tipo que se operó y que está séptico, pero no tiene injuria pulmonar, pero que puede llegar a tenerla, también tenés que ser cuidadoso con el BT. Vos podrías deventilar a una persona normal con 10 mililitros kilo, que vos decís no le pasa nada, pero si ese paciente está en riesgo de injuria, no es bueno ventilarlo con BT elevado. Ni siquiera 10, tenés que ser 8, ¿entendés? Porque en realidad todos los es lo que pacientes de intenté terapia... hacer. Claro, exacto. Y bueno, por eso, pero eso les pasa a todos, porque cuando el paciente tiene hipercapnia o cuando hay algún problema en la ventilación, dice, le subo un poquito el BT. Y nunca es la mejor decisión. ¿Sí? Por ahí puedes subir la frecuencia, puedes cambiar el modo, pero esto en pacientes injuriados en terapia puede ser deleterio. Entonces, siempre el primum non nocere, así que no tenés que, uno siempre tiene que tener conciencia de que uno muchas veces hace cosas que pueden dañar a los pacientes, y esto es algo que uno no lo ve, porque vos no lo ves cuando el paciente entra, pero después cuando querés sacarlo del respirador, el tipo queda con hipoxemia, así que pasó la fibrosis pulmonar, y existe. La fibrosis pulmonar, además, el distrés respiratorio inducido por la ventilación mecánica, en general lleva un cuadro inflamatorio, y podés tener sepsis por eso, o sea, infunción orgánica por eso, ¿sí? Inflamación. Eso es muy importante. Es uno de los artículos básicos de la literatura. Mi recomendación es que lo lean todos. Si quieren, eso estaría bueno para discutirlo en un segundo tiempo. Guardalo, ese no lo vas a perder, guardalo. No se preocupe, está. Es un artículo básico. Tiene que estar cuando presentás el trabajo, el objetivo, y después la descripción de los pacientes, la tabla y los resultados. No hay mucho que... Pero las tablas las tenés que poner porque no es lo mismo ventilar un distresado que un ACV hemorrágico, son dos cosas diferentes. ¿Entendés? Bueno, en este caso eran todos distresados, pero podrían haber sido distresados de origen pulmonar o de origen extrapulmonar. Y no es el mismo distrés. Un pulmón es distinto al otro. ¿Sí? Eso también hay que verlo. Bueno. Muy bien, muchísimas gracias, Gaby. No, por favor. No sé si alguien tiene algo que decir. Ya se durmieron todos. Yo hice una pregunta y nadie me contesta. Se fueron todos. No, estamos escuchando. Bueno. Pero nadie contó el Art Network. Creo, no son algo de 1.200 y pico pacientes, 1.246. Me parece que son muchos pacientes, sí. Eso lo podríamos hacer en un PROCON. Hacer un PROCON, vamos, la próxima revisión bibliográfica metemos 2 artículos y que todos lean uno y el otro, porque la verdad que eran un millón de artículos, pero estaría bueno hacer el de Amato contra el del Art Network, que son re básicos. Son re básicos, eso no pueden no saberlo. Y aparte lo vas a tener que leer cuando entre a SATI, así que eso es así, el libro. Es como saberlo como la Biblia. Todos los años lo leo, Miguel, todos los años. Desde el año que salió. No, desde el primer año de residencia hasta hoy lo leo todos los años, porque es así. Porque siempre te olvidas algo y tenés que volver a leerlo, a ver cómo era. Pero ya me lo sé de memoria. Lo siento. El de Art Network también. Entonces, ahora lo buscamos, Gaby. Ahora lo buscamos. Sí, estaría bueno para hacer la próxima. Podemos hacer la comparación de esos dos que están viendo respiratorio, fuera de plan, digamos. Repasar esos 2 artículos. El de Amato a mí me gusta más, porque Amato es lindo, es brasilero, es copado, y todas esas cosas. Tiene onda. Tiene re onda Amato, no sabes nada. No pesa el que sea brasilero, para nada. Es re lindo, yo te digo ahorita, después lo buscas en los videos. Pero además de eso es un tipo que sabe mucho, y es una población, fuera de joda, es una población muy parecida a la nuestra. Los pacientes brasileños, nosotros somos de acá, de Sudaca, ¿entendés? Es una población muy parecida a la nuestra en cuanto a las edades. Si ustedes ven el trabajo, la edad promedio es bien baja, es otra cosa, se parecen mucho más a nosotros los pacientes. Entonces, leer literatura en general de países cercanos, cuando los pacientes son muy parecidos, pensá que la raza también cuenta en los resultados, ¿no? Cuando vos ventilás, ventilar en África no debe ser lo mismo que ventilar en Inglaterra y menos en Estados Unidos, son diferentes poblaciones, y eso también marca un poco, ¿no? Las realidades también. Pero bueno, estaría bueno hacer los dos, ¿sí? Como unos a favor de Amato, que soy yo, y otros a favor de la... Así que bueno, en algunos lugares, les cuento eso, ahora específicamente con el tema del COVID, ventilan como en el artículo del Art Network del año 2000, ventilan con una tabla que se llama PIP-FIO,
como ahora no se usan las PIB muy elevadas en el COVID, viste que dicen que la PIB, hay mucha discusión con respecto a la PIB, en muchos lugares se empezó a ventilar, como decía Lars Network. Se pone el BT de 6 a 8 mililitros kilo y se hace una tabla de PIB FIO, que si el paciente necesita una FIO de tanto, por ejemplo de 0,6, le tenés que poner 10 o 12 de PIB. Se ventila así con una tabla re arbitraria y bueno, o sea, tampoco es algo errado. Digo, total, el artículo también demostró disminuir la mortalidad. Entonces vos podrías ventilar de las dos maneras, en teoría. Y esos pacientes no morirían por la ventilación mecánica o por lesiones inducidas por la ventilación mecánica. Bien. Nadie dijo nada. Me parece que Bueno, nos quedamos nosotros. me callo así. No, volvé. Que digan algo. Escuchando, siga, que aprendemos. Aprender y ya para ir. Está bueno porque ya estuvieron viendo ventilación mecánica y ya vamos a empezar a ver un poco de distrés, me dijo Jason. Sí. El distrés es. ¿No vamos a ver distrés? Sí. No sé, no sé. Sí. No sé. Ya empezamos a ver algo de. El distrés es un tema grande para primer año siempre, para todos los años, cada año con más complejidad, pero es un tema muy importante. Piensen que disfunción orgánica respiratoria es súper importante, ¿sí? Y eso a veces ustedes que no están, son más chicos, no están tan cancheros, me dicen, no, tiene 170 de PAFI, por eso así, ¿cómo 170 de PAFI? Hay injuria pulmonar, ¿eh? Ven las PAFI y las pasan de largo, total, como ahora que se criaron en el COVID, piensan que todo el mundo tiene 100 de PAFI, y nada que ver, un paciente que tiene menos de 200 de PAFI tiene una injuria pulmonar, tiene riesgo de tener complicaciones graves en la ventilación mecánica y demás, y eso hay que estar atentos, ¿sí? Porque a veces se pasa como, sí, ¿qué PAFI tiene? No, ¿qué PAFI tiene? Sí, es un órgano, como cuando dicen la creatinina o dicen el aquín o el rifle, también tienen que decir la PAFI, o el LINS, o el score que ustedes quieran utilizar, pero tienen que hablar del pulmón. Y cuando hablamos del corazón hablamos de cuánta nora tiene, y si hablamos de la falla renal hablaremos de la creatinina, o de cuánto orinó, o del rifle, o del aquín, pero cuando hablamos del pulmón sí o sí tenemos que decir la PAFI. Es algo que en el pase no puede faltar. ¿Qué PAFI tiene? No sé, bueno, yo a veces lo dejo pasar para simplificar el pase, pero tienen que saber la PAFI, por eso están haciendo gases todo el día. Pero además de hacer gases y ver los resultados, tienen que ver las PAFIs y tomar decisiones, porque el terapista con estos gases toma decisiones. Es importantísimo eso. Poder ver si hay que cambiar el patrón respiratorio de alguien para no injuriarlo. Así que bueno, eso es algo que hay que empezar a pensar y tienen que empezar a leer. Distrés respiratorio. Sí o sí, para este mes me parece que este mes tenemos ese objetivo. Ya estuvieron viendo fisiología respiratoria, estuvieron viendo ventilación mecánica. Bueno, tanto como reanimación en shock. Shock es un tema de primer año, va siempre en el examen. Primero y segundo seguro va shock. Y respiratorio también seguro. Y distrés de cabeza. Así que distrés respiratorio, shock, insuficiencia renal aguda, son temas, disfunciones orgánicas grandes y paro cardíaco. Coma, traumatismo de cráneo, anoten, coma, trauma de cráneo, shock, distrés respiratorio, ventilación mecánica, paro cardíaco, ya se lo dije, insuficiencia renal aguda, esos son de cajón, temas de que yo tomo seguro. Bueno. Tienen que hablar de eso. ¿Sí? Y tienen que leer del libro primero. Cuando lean el libro, se ubican y después van a los artículos. Para el distrés respiratorio, el libro te das a ti. Y después los dos artículos, el de Amato y las Network. Con eso pueden pasar primer año. Segundo en este caso. Primero de terapia, sí. Pasan tranquilo con esos dos. ¿Está bien? Bien, me parece que quedé solito. Sí. ¿Solo? ¿Qué? ¿Se fueron todos? No, estamos escuchando. ¿Están todos ahí? Estamos recopilando nuestro no quieren tiempo hablar para de los organizar. artículos. ¿Cómo? Gustavo, ¿hablaste? ¿Quién era? Gustavo. ¿Qué dijo? Yo, ¿Qué estaba diciendo? analizando todos los temas. Para ¿Qué te parecen?
Lindos temas. Y son la Biblia para nosotros. Lo que vemos todos los días tampoco es algo distinto. No te voy a tomar, ay, a ver, hablame de la insuficiencia suprarrenal aguda, no sé, o sea, vemos esto. El trauma también, pero lo tomo más en segundo. Pero son temas grandes. Porque shock es trauma. Shock es trauma. Trauma es shock. ¿Quién traumatizado se muere? El que está en shock. El resto, bueno, que vayan a piso de traumatología. ¿Está bien? Tienen que saber shock, tienen que saber distrés respiratorio. Son las cosas que tienen que saber. Por eso estamos viendo reanimación ahora. Porque entran un paciente y le ponen un suero a 42 y se van a dormir. No puede pasar eso. ¿Sí? Cuando entra un paciente en shock, el shock es algo de gravedad. Tiene que estar, como se lo digo, tiene que estar en la historia clínica escrito. S-H-O-C-K. O choque también, como Dorian. Pueden poner choque también pueden poner. Pero shock es algo grande, es algo que cuando vos lo decís es una palabra que tiene peso por sí misma. ¿Sí? Es como cuando al oncólogo le dicen cáncer. En terapia tenés que decir shock. Está bien, no, inestable, no sé qué, empiezan con el boludeo. Tiene que decir shock, porque la palabra tiene un peso en sí mismo. Y la mortalidad del shock es mayor al 80%, depende del shock. Y esa sola palabra tiene un peso enorme, ¿sí? Entonces tiene que estar la palabra de shock. Y todo el diagnóstico de shock y toda la reanimación. Y eso hay que saberlo. Pero no para mí, para el examen, eso lo tienen que saber ustedes para cuando están en la guardia. Cuando están en la externa, cuando están en la calle, cuando estén donde quieran. Si van a ir a la guerra, no sé, a Médicos Sin Fronteras, tienen que saber shock. Sí, a donde quieran ir, lo van a llevar con ustedes. Todo el mundo debería saber shock, nadie sabe igual. Los clínicos no saben. Cosas que hay que saber en la medicina: neumonía de la comunidad, shock, paro cardíaco, tenemos que saber todo, son como todo. Es recontra base. Está bien. Bueno. Muy bien. Bueno, para lo que hacemos todos los días, el resto son pavaditas, pero lo que hacemos todos los días es eso nosotros. Damos vuelta alrededor de la inestabilidad hemodinámica y en realidad estamos atendiendo pacientes con shock de algún tipo. Tenemos que poder ubicarnos y así decirlo, está en shock. Cuando viene el consultor, viene el traumatólogo y le digo, me dice, ¿cómo está el pacientito? Está en shock todavía, está en shock. ¿Sí? Ay, ellos se ponen... Y se va contento. Porque si vos le decís, está muy inestable, ¿no? Y no entienden nada. Entonces, si está en shock, y se va a gusto, Flores Cárdenas, ay Dios, está en shock. ¿Está bien? Bueno, no nos molesto más. Arranquemos. Chao, Gaby, gracias. Chao, chicos. Luego. Nos vemos. Chau, chau. Chau, Chao, chau. Doc. Chao, chao. No, le voy a mandar una foto re linda de mi dibujito. Yo no vi ese dibujo. Chao, Vale. Ángel, mirá como que, qué curva que te construí. Mándelo al grupo, no veo. Andá, no seas pajote. Ustedes se quieren reír de mí, como yo me río de ustedes con las cosas que escriben. Qué barato que se Bueno, Tampoco sí, hacemos. son baratos, son baratísimos. Yo me río fácil. Bueno, y te damos Cuídense. material. Hasta luego. Sí, un montón. Chau. Chau, chau, cuídense. Chao. Chao, chao.